Y me ha servido de introducción a lo que quiero compartir, las palabras que ha dicho Miel, ¿no? El Señor nos dio una promesa y al tiempo oportuno el Señor cumplió su promesa. Ponte de pie para leer todos juntos en Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos juntos de pie, por reverencia a la palabra de Dios, este pasaje del capítulo 11 del Evangelio de Juan, que dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, me voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos 3 kilómetros más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta respondió: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así que le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es viva y es eficaz, tu palabra es la verdad, tu palabra, Señor, nos santifica y alumbra nuestro caminar. Ahora, Señor, nos acercamos a ella, agradecidos porque por tu Espíritu podemos discernir y comprender lo que tú nos dices.
Y te rogamos una vez más, Señor, abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, Señor, nuestro espíritu para entender. Queremos aprender más de ti, Señor, ser más como tú, caminar tras tus pisadas, darte a conocer al mundo, Dios, y estar preparados para que cuando tú vengas a recogernos. Señor, nos encomendamos a ti mientras nos acercamos a tu palabra. Glorifícate una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Podéis tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá en el País Vasco, en Bilbao en concreto, yo tenía una amiga que se llamaba Dina. Dina era la hija de los pastores ahí en Portugalete. Los hermanos la conocíais, o por lo menos escuchasteis hablar de ella. Dina y yo nacimos juntos en la misma iglesia, crecimos en la escuela dominical y bueno, luego por circunstancias nuestros caminos se fueron separando, aunque siempre mantuvimos el contacto, puesto que sus papás y los míos eran muy amigos desde la juventud. Hace exactamente 11 años, en octubre de 2013, Dina, una mamá de 32 años, con 2 hijos pequeños, un hijo de 3 años y un pequeño de 4 o 5 meses, enfermó, una fiebre extraña y en pocas semanas murió. Eso fue en octubre de 2013 y, como sabéis, en noviembre de 2013 mi esposa y yo llegamos aquí para asumir el pastorado de la iglesia. Y como he dicho en ocasiones, yo cuando llegué aquí venía emocionado por esta nueva etapa, pero venía con el corazón roto y la mente llena de preguntas, de cuestiones que quebraban mi alma. ¿Por qué? Porque Dina era una mujer joven, hermosa, amaba al Señor, amaba a su familia, una mujer que servía a Jesús con fidelidad, una madre que tenía toda su vida por delante para ver crecer a sus hijos, una persona que había consagrado su vida desde niña a servir al Señor, y una mujer que cuando enfermó congregó a miles de personas en todo el país, literalmente miles de creyentes en toda España, orando por ella y creyendo que Dios haría un milagro. Pero Dios tenía otros planes y Dina se fue con Jesús. A mí personalmente esto me llevó a plantearme cuestiones acerca de cómo orar en la voluntad de Dios, cómo reconocer los caminos del Señor. Me llevó a plantearme cuestiones acerca de todo lo que está relacionado con la fe y con la soberanía de la voluntad de Dios. ¿Sabéis? Medité durante meses en los cuales os reconozco que estuve enfadado, muy enfadado con Dios. Yo, miserable mortal, enfadado con el Dios eterno. Estuve muy enfadado con Él. No comprendía, no entendía por qué el Señor había permitido esa tragedia. Yo era un joven de 33 años y Rubén, su esposo, era un joven de 32 años. Entonces era fácil para mí, que tenía 2 hijos también un poquito más mayores, pero de 6 y 3 años, sentirme identificado con ese hombre, ponerme en su lugar y decir, ¿cómo me sentiría yo si de repente lo que más amo en esta tierra, Jesús me lo quita? ¿Dónde quedaría mi fe? ¿Seguiría fiel a la promesa que le hice al Señor de seguirle y servirle todos los días de mi vida? Y con esas preguntas oraba por Rubén, oraba por este joven. Y decía, Señor, ayúdalo de la única manera que tú sabes y puedes hacer. Y ayúdame a mí a no dudar de ti y a aprender. Así que después de meses llegué a varias conclusiones. Y una de ellas, la que quiero compartir contigo 11 años después. Y es la conclusión de que si quiero vivir una vida exitosa, quiero servir al Señor con fidelidad, quiero ver a Dios hacer milagros cada día como el que acabamos de leer, tengo que dejar que Jesús haga las cosas a su manera. Y esa es la palabra que yo quiero compartir en este día, porque no sé lo que estás viviendo, no sé cuál es tu situación, pero el consejo que Dios te da hoy es, deja que Jesús lo haga a su manera. ¿Amén? Deja que Jesús lo haga a su manera. Y lo primero que quiero ver y que podemos extraer de este texto que hemos leído es que, en primer lugar, ante el problema, ante la necesidad, no sé si me está ayudando mi amigo Alfredo, ante la necesidad y el problema, ora, pide y deja que Jesús lo haga a su manera. Ayer, mientras paseábamos mi amigo Juan y yo por la orilla del mar, parecíamos los vigilantes de la playa, ahí, velando para que nadie se ahogara.
meditábamos y compartíamos acerca de la fe, acerca de la vida cristiana, acerca de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Y hablábamos acerca de la oración. Y meditamos algo importante, y es que la oración no es exclusiva de unos pocos. El acceder al Padre no es algo exclusivo de los pastores, de los que sirven al Señor. Es un privilegio, es un regalo que Dios nos ha dado para que estemos conectados a Él todo el tiempo y en cualquier lugar y circunstancia. Por medio de Jesús tenemos acceso ininterrumpido al trono de la gracia. Amén. Mirad, había una vez un hombre, un soldado que venía de la guerra y tenía una petición que hacerle al presidente de su país. Pero claro, ¿cómo iba a llegar este mero soldado a la presencia del presidente? No le habían dado audiencia, no tenía cómo llegar a él, no sabía a quién preguntar. Así que llegó a la verja de la casa del presidente y se quedó ahí esperando. Entonces salió un niño corriendo y le pregunta: señor, ¿usted quién es? Dice: yo soy un soldado y necesito hablar con el presidente, pero no tengo acceso a él. Y este joven, o este niño, le dicen: usted no se preocupe, venga conmigo. El niño abrió la verja, le tomó de la mano y pasaron el primer control de seguridad y nadie les dijo nada. Entraron dentro de la casa, había ya 2 guardas apostados, bien armados. Los miraron, pero nadie les dijo nada y pasaron al salón presidencial. Y ante la puerta del salón presidencial estaban los guardias de seguridad, estaban los guardaespaldas personales del presidente. Y les abrieron la puerta y nadie les dijo nada. Así que este niño, tomado de la mano con el soldado, se acerca al presidente y le dice: papá, este señor tiene que hablar contigo. Esto ilustra lo que Jesús hizo y hace por nosotros cada día. Tú y yo, sin Jesús, no tenemos forma y manera de acercarnos al Padre. El pecado es una barrera insalvable entre Dios y el hombre, pero vino Jesús y derribó esa barrera. Vino Jesús y ahora cada día nos dice: no tienes que pedir audiencia, ven conmigo, yo te llevo de la mano y nadie te va a impedir que te acerques al Padre. Amén. Así que, hermanos y hermanas, ante el problema, la necesidad, la enfermedad, la necesidad de un milagro, ora, acércate al Padre, habla con Él, pídele y después deja que Jesús haga las cosas a su manera. Lo hemos leído en el versículo 3, dice que Marta y María enviaron a Jesús, a un amigo, a alguien: por favor, dile al maestro que venga. Lázaro está muy enfermo, dile a Jesús que venga. Como hicieron ellas, tú y yo debemos acudir al Maestro, debemos acudir a Jesús, porque sabemos que Él es el único que tiene el poder y la solución para esa necesidad. Y debemos hacerlo con fe, debemos orar con fe. Debemos orar con fe, hacerlo con esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Yo sé en quién he creído. Mi Dios no es un Dios de mentira, no es un Dios de palo, no es un Dios de madera ni de escayola. Mi Dios no es un Dios que está encerrado en una caja. Mi Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador del universo que creó todo con el poder de su palabra. No tuvo ni siquiera que mover un dedo. Él habla y Él crea. Ese es mi Padre, ese es tu Padre. Ese es a quien Jesús nos ha acercado y Él tiene el poder para transformar cualquier situación. Debemos orar y pedir con fe, sabiendo que Él nos ama, que Él nos escucha y también recordando que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Y es aquí donde muchas veces entran los conflictos, ¿verdad? Jesús le enseñó a sus discípulos, judíos, religiosos, judíos que habían aprendido a relacionarse con el Dios de Israel, es decir, el Dios de la nación al cual se accedía a través del sacrificio y la ofrenda en el templo de Jerusalén cuando podías acceder al templo. Pero no era un Dios a quien te dirigías personalmente, era el Dios de toda la nación, era el Dios de todo el pueblo, no era un Dios personal. Por eso Jesús se revela constantemente como el Hijo de Dios, como un hombre que se relaciona directamente con el Padre, a quien ora, con quien habla, a quien escucha y a quien obedece también. Por eso en Mateo 7:7 leemos que Jesús les enseña a los discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en Juan 16:24 el Maestro añade en su enseñanza: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es maravilloso recordar cada día que nuestro Padre nos ama, que Jesús nos ama. ¿Tú sabes que Jesús te ama?
No te estoy preguntando si lo sientes, porque yo hay veces que no siento el amor de Dios. Hay ocasiones donde, por circunstancias, no siento que Dios me ama, pero no lo necesito. Necesitamos saber. Yo no siento a Dios, pero sé quién es Dios. Yo no siento a Dios, pero yo sé en quién he creído. Lo sé, no siempre lo siento, pero lo sé. Y tú y yo debemos de afirmarnos en esto. ¿Por qué? Porque somos una generación emocionalmente estimulada. Todo lo filtramos por las emociones. Todo lo filtramos por lo que sentimos o dejamos de sentir, por los sentidos, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que podemos tocar. Y no, se trata de la fe, se trata de saber, porque la fe es certeza. La fe es decir, no lo puedo explicar, no sé muy bien cómo va a ir la cosa, pero yo lo sé. Yo lo sé, como hicieron Miel y Samuel. Vaya dos nombres para hacer un pareado. No vais a recibir bromas vosotros en la vida. Miel y Samuelito, así nos hacen bromas. Ellos creyeron que en 14 meses serían un matrimonio delante de Dios. Y creyeron. No tenían las herramientas humanas, no tenían el dinero, no tenían los recursos, pero tuvieron fe. Y cuando creemos, el Señor cumple sus promesas. Amén. Así que si Dios nos ama y Él nos ama, oremos, escuchemos, pidamos y luego descansemos. Descansemos. Porque la oración, queridos hermanos, es descansar también. La oración es llegar delante de nuestro Padre, entregarle nuestra necesidad, nuestra petición, entregarle nuestra ansiedad, entregarle nuestras dudas, nuestros miedos, todo lo que nos impide ver lo que Él puede hacer y decir, Señor, ahora te lo quedas tú y lo que necesito es fe y descansar. Así que en primer lugar, ante la necesidad, como hicieron Marta y María, acude a Jesús, acude al Señor. Sí, es bueno que pidas oración a tu gente de confianza, a tus pastores, a tus amigos, personas con los que compartes tus cargas y tu vida personal. Pide oración, pero no esperes que los otros lo hagan por ti. No esperes que alguien crea por ti. Tú eres quien debes de acudir a tu Padre, pedir a tu Padre y creer que tu Padre te escucha y hará su voluntad. Amén. En segundo lugar, mientras descansas, espera. Espera y déjale hacer a Él. Espera. La siguiente, por favor, los de la multimedia, si me ayudan, que si no este mes no cobráis. Espera y déjale hacer a Él. Versículo 6. ¿No os llama la atención este versículo en esta historia? Cuando oyó, pues, Jesús, que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Curioso, ¿verdad? Sobre todo para personas como tú y como yo, que lo de esperar lo llevamos fatal. Fatal. ¿A cuántos os gusta esperar? Me alegro de que no haya mentirosos en la sala. No nos gusta esperar, no estamos configurados para esperar. Y más hoy día, ¿verdad? Que para cualquier cosa acudimos al rabino Google y le preguntamos rápidamente todo lo que queremos saber. Los que presentábamos las tesis doctorales en la universidad a papel y boli, sabemos, y lo digo muchas veces, lo que costaba preparar esa tesis. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas corriendo de biblioteca en biblioteca, consultando, preguntando, intentando alquilar libros, que nos prestaran libros, comprando libros, recabando información, discriminando información? Podían ser semanas, incluso meses, para luego presentar un trabajo que nos diera una buena calificación. Ahora no. Ahora nos sentamos en casa, encendemos el ordenador y entramos en el Google Academics y ahí tenemos toda la información. Y lo que antes nos podía llevar meses, ahora tal vez en semanas o incluso días podemos presentar algo. Antes salías a la calle y decías, pinta que va a llover. Las mujeres tenían que tender la ropa y entonces tiraban, uy, hoy levante. Ahora no. ¿Ahora qué hacemos? Rabino Google, aplicación de Meteo y rápidamente sabemos. Sabemos todo, estamos hiperconectados. Estamos hiperinformados y por lo tanto desinformados muchas veces. Y somos la generación del microondas. Comida rápida, microondas, 2 minutos, a comer y seguimos con la vida.
Pero ¿sabéis? Dios es eterno y se mueve en la eternidad. Y Él no altera su forma de ser y de proceder por mucho que nosotros y el mundo vaya cambiando y lo queramos todo rápido y ya. Él sigue siendo Dios y Él sigue haciendo las cosas a su manera. Y a menudo, como hemos leído aquí, Jesús actúa de manera inesperada y extraña para muchos de nosotros. Nuestra necesidad es urgente, nuestras necesidades siempre son urgentes, ¿verdad? ¿A que sí? Siempre nuestra necesidad es urgente y más importante que la de cualquiera de los demás. Pero en cambio Jesús dice, vale, pues espera. Señor, pero no puedo esperar. ¿Cómo que no? Sí que puedes. Es que no quieres. Nosotros, al igual que Lázaro, necesitamos que Jesús actúe. Creemos que es imperioso y necesario que Jesús actúe. Pues mañana, creemos, quizás sea demasiado tarde. Pero la pregunta que yo me hago muchas veces, ¿puede ser demasiado tarde para alguien que vive en la eternidad? ¿Alguien que se mueve y actúa en la eternidad? ¿Llega tarde a algún sitio cuando él está fuera del tiempo? Para nosotros nuestras necesidades son siempre apremiantes, pero en cambio Jesús muchas veces en nuestra vida decide esperar y aparentemente no hacer nada. Porque seguramente para Marta y María y para Lázaro, que Jesús no acudiera a su llamado era, no estás haciendo nada. Estás ignorando nuestra petición. Estás siendo un mal amigo porque tú tienes la solución, tú tienes la respuesta, solo tú puedes hacer lo que te estamos pidiendo y no nos estás haciendo caso. Y ahí es cuando tú y yo debemos recordar algo importante, y es que los tiempos de Jesús, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él se mueve en la eternidad y se mueve en la omnisciencia, Él lo sabe todo y Él lo ve todo. Y por lo tanto Él no tiene prisa, Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Y sobre todo Dios es amor, así que todo lo que Dios hace, lo hace en amor y por amor. ¿Amén? Esto nos hace recordar también que tú y yo sabemos poco, entendemos menos y comprendemos casi nada. ¿Por qué? Porque vemos solamente una parte muy pequeña del puzzle, del plan de Dios para nuestras vidas. Y ese plan se va desarrollando poquito a poco, paso a paso, obedeciéndole por la fe. Ahora, yo lo sé, porque lo experimento en mi vida, que la espera nunca es fácil para nosotros como seres humanos, pero es parte del trato del Señor con nosotros. Es parte del trato. Si yo analizo mi vida y la vida de personas que tengo cerca de mí, soy consciente de que la mayor parte de mi vida me la paso esperando. Me la paso esperando. Hay cosas que el Señor me prometió hace más de 20 años que todavía no se han cumplido. Otras se cumplieron rápidamente. Por otras, aún estoy ahí visualizando. Pero Dios sigue siendo Dios. Él no llega tarde y sobre todo Él está haciendo algo. Y hace unas semanas hablábamos acerca de esto también. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo durante la espera? ¿Qué está haciendo? ¿Perdón? Está forjando tu carácter. Está forjando nuestro carácter. ¿Sabéis? Los procesos para extraer diamantes ni son rápidos ni son fáciles. El proceso de purificación del oro, de extracción, purificación y presentación del oro, es lento y es doloroso, es tedioso. El oro tiene que ser expuesto a altísimas temperaturas para poder eliminar todas las impurezas. Pregúntale a una aceituna cómo se siente mientras la están aplastando para extraer el aceite. Pobre aceituna, ¿qué diría, ¿Qué diría la pobre aceituna? Pero claro, el oro líquido no se obtiene de un día para otro. Lleva tiempo. El mejor vino no es el que se machaca hoy, se extrae hoy y se bebe mañana. El mejor vino puede llevar hasta siglos en una barrica hasta que se desgusta y se disfruta. Queridos hermanos, los tiempos de la espera son los tiempos donde el Señor está forjando nuestro carácter para que nos parezcamos al carácter de Jesús, para que aprendamos a confiar y creer y a depender de Él, solamente en Él. Tiempos donde nos aferramos a su palabra y a sus promesas, donde en ocasiones no vemos nada, y es que no tenemos que ver nada, porque si no vemos nada, tenemos solamente una opción, desesperarnos o creer.
¿Tirar la toalla o seguir perseverando hasta que el Señor cumpla lo que nos ha prometido? A mí me encanta una canción muy antigua. Soy calvo, pero soy joven, ¿cuántos lo sabéis? Pero como vengo ya de otra generación, donde no había presentaciones, no había pantalla, no había tantas cosas, teníamos una guitarra que le faltaba siempre alguna cuerda, no sé cómo hacíamos, si había una pandereta, alguna hermana por ahí sin ritmo pero que tocaba las castañuelas, alguien que a lo mejor tocaba ahí el cajón o unos bongos, bueno, nos la arreglábamos en la iglesia para alabar al Señor y cantábamos coritos y como no teníamos pantalla, pues había que hacer coritos muy cortos y que se repitieran muchas veces para poder aprenderlos de memoria. Luego ya cuando ibas cumpliendo años te aprendías hasta los himnos de 4 y 5 estrofas y te los sabías de memoria. Pero al principio empezábamos con los coritos. Y hay uno que refleja perfectamente lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos cada día y que es el Salmo 37 pero cantado. El Salmo 37 dice así, lo voy a cantar y no lo voy a leer, luego lo leo para que recordéis cuál es. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él hará. ¿Cuánto viejo hay en la sala que se lo sabe? Ven y deleítate en el Señor también en los tiempos de espera. También cuando Jesús decide quedarse en casa y aparentemente no hacer nada por ti. Confía en Él, encomiéndale a Él tu camino y espera en Él. Salmo 37, versículo 3 en adelante, lo hemos cantado, ahora lo vamos a leer. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la espera tiene un doble propósito o un triple propósito. El primero y más importante, que Dios sea glorificado. Que el Señor se glorifique en medio de esa espera. El segundo, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Leemos en el versículo 15 que Jesús les dice, Lázaro ha muerto, en el 14, dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis, mas vamos a Él. Es decir, el tiempo de la espera en el cual sucede la tragedia donde Lázaro muere, es un tiempo que el Señor determina para que creamos, para que fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Él sabe lo que hace, sabe por qué lo hace, lo tiene todo bajo su soberana mirada y voluntad. Y lo que Él quiere es glorificar al Padre en todo lo que sucede en nuestras vidas. El Maestro, aunque no nos lo parezca, siempre llega a tiempo. ¿Amén? Dios siempre llega a tiempo para atender nuestra necesidad. Ahora, en el tiempo de la espera aprendemos algo importante que debe permanecer en nuestra vida y que debe dar fruto a lo largo de todo nuestro caminar con Jesús. El tiempo de la espera debe fortalecer tu fe. No debe hacerte dudar de quién es Dios y de su amor por ti. Debe fortalecer tu fe. Como el gimnasta o el atleta que debe entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, tal vez para un minuto de actuación o para una carrera de unos segundos, pero durante años se prepara, se forma y entrena. ¿Por qué? Porque sabe que es parte del proceso. Sabe que si permanece, si persevera, si confía en lo que su entrenador le está diciendo y hace lo que el entrenador le dice, cuando llegue el momento estará preparado y preparada para obtener el premio. Amén. Esos tiempos de espera son tiempos necesarios para consolidar nuestras vidas sobre los cimientos sólidos de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesús, para que sigamos edificando vidas, matrimonios, familias, congregaciones sólidas, firmes, sanas, que le permitan a Dios crear un impacto en esta sociedad. Y en tercer lugar, el tiempo de la espera, el Señor lo usa para forjar nuestro carácter aprendiendo a aceptar su voluntad. Nadie dice amén. Es lo que más nos cuesta. Aceptar la voluntad de Dios cuando le hemos pedido exactamente todo lo contrario. Yo estuve meses
enfadado con mi Padre Celestial porque no hizo caso a los miles y miles y miles de hombres y mujeres de fe que en este país le pedimos por Dina. Y oramos con fe creyendo en el milagro. Lo creíamos. Y esperamos durante varias semanas. Pero Él hizo otra cosa. Él hizo otra cosa. Y tuvimos que aprender que si queremos ser como Jesús y hacer las obras incluso mayores que Jesús hizo, debemos negarnos a nosotros mismos, como hizo Jesús, y decir, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero por encima de todo, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ahí está el éxito de la espera. Que aunque Dios no nos dé lo que le estemos pidiendo, digamos, Señor, tú das, tú quitas. Y como oraba Job, bendito sea el nombre del Señor. Fortalecernos, no quejarnos, no mirar hacia atrás como hacía Israel en el desierto, sino recordar con acción de gracias que todo lo que Dios hace por nosotros es bueno, es bueno. Y que oremos, como decía Pablo a los filipenses, no estéis afanosos por absolutamente nada, no os preocupéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En el tiempo de la espera, Dios fortalece nuestro carácter para que aprendamos a abrazar su voluntad, a aceptarla y aunque sea distinta a la nuestra, decir, Señor, gracias. Gracias porque aunque me duele y no lo entiendo, sé que es lo mejor. Sé que es lo mejor. Me gusta comparar la espera como el martillo y el cincel que Dios usa para moldear nuestro carácter, para forjarnos y fortalecernos. Así que oramos en medio de la necesidad, esperamos en medio de la necesidad y recordamos algo importante, la siguiente, Alfredo, y es que Jesús es el más implicado en tu vida y en la mía. Muchas veces tú y yo nos preocupamos por nuestra vida como si dependiera de nosotros. Como si dependiera de nuestra capacidad o de nuestra... No, y vivimos ansiosos y preocupados por el mañana, por nuestros hijos, por la iglesia, por el mundo. El más implicado en tu vida y en la mía es el que nos dio la vida y nos regaló la salvación. Él es el más implicado. Así que debemos recordar que Jesús está implicado 100% en nuestras vidas, porque dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Jesús empezó una obra en ti y Él está empeñado en terminarla, cueste lo que te cueste. Él está empeñado en completar esa obra de arte que comenzó el día que conociste a Jesús como Señor y Salvador. No hay nada en tu vida que acontezca y que a Jesús se le despiste. No es que ese día que tuviste esa desgracia, el Señor estaba mirando para otro lado o estaba distraído atendiendo la necesidad de otro hermano. No, el Señor sabe exactamente todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder en tu vida. Él lo sabe todo. Así que no hay nada de qué preocuparse. Somos hechura suya. Somos una obra que Él está formando con sus manos. Qué bueno es recordarnos cada día que estamos en el taller del alfarero y a veces el Señor, como buen alfarero, que dice, no me ha quedado bien. Y lo deshace y vuelve a hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, Él puede hacerlo. Nuestras vidas son suyas. ¿Tu vida le pertenece a Jesús? ¿Tu vida le pertenece a Jesús? Pues deja que haga lo que le dé la gana. Deja que Él haga lo que quiera con tu vida, aunque a veces duela, pero es necesario para que puedas alcanzar el propósito y la voluntad del Señor en tu vida. Y hazlo confiado. Qué bueno es el Salmo 91, versículo 1, cuando afirma, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué maravilloso. El Altísimo, es decir, aquel que está por encima de todo y de todos. Y ahora tú y yo nos refugiamos debajo del que está por encima de todo y de todos. Y dice que nos ponemos bajo la sombra. ¿La sombra qué nos da? Fresquito en medio del calor, ¿verdad? Nos da protección del sol. ¿Pero la sombra de quién? Del Omnipotente, del que puede todo, del que tiene poder y autoridad para hacer absolutamente todo lo que se proponga en su bendita y soberana voluntad. Y ahí tú y yo nos refugiamos cada día, bajo esa sombra y ese poder que Dios tiene. Recordando que Él no es un Dios lejano, sino que Jesús no solamente está comprometido con nosotros, sino que también se compadece de nosotros. ¿Os acordáis de esas palabras del autor de los Hebreos cuando les dice en el capítulo 2, 18? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y aquí no habla solamente del pecado, habla
probado en todas las áreas de la vida. ¿Es poderoso para qué? Para socorrer a los que son probados y tentados cada día. Y añade en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, no vives absolutamente nada que Jesús no entienda. No estás pasando por ninguna prueba que Jesús no haya atravesado cuando estuvo en la tierra como hombre. No estás tentado a pecar con nada que Jesús no fuera tentado mientras estuvo caminando sobre la faz de la tierra. Todo, absolutamente todo lo que tú has vivido y mucho más fue lo que Jesús padeció, porque tú no tendrás que ir a la cruz, tú no tendrás que pagar la culpa de otros, tú no tendrás que llevar el peso y la maldición que Jesús llevó sobre sus espaldas. Jesús, siendo uno con el Padre, cuando estuvo en la cruz, el Padre dice que le dio la espalda y le dijo: Padre, Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has dejado? Nunca hemos estado separados, nunca me has dejado, hemos sido uno desde la eternidad. Pero la palabra nos enseña que maldito el que fuere colgado en el madero. El Dios Santo no puede tener comunión con el pecado ni con la maldición. En ese momento, de alguna manera que no podemos comprender, esa unidad tuvo que separarse por unos instantes. Y eso Jesús no lo pudo soportar, porque dice que a continuación, cuando eso se cumplió, es decir, cuando ya la ira de Dios se descargó sobre su Hijo, el Señor dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso tú y yo no lo vamos a experimentar nunca. El Hijo fue separado del Padre para que tú y yo estemos siempre pegados al Señor y nada nos pueda separar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, absolutamente nada, ni nadie te puede separar del amor de Dios. Eso es lo que Jesús ha hecho y hace con nosotros. Él está implicado en tu vida, en tu familia, en tu presente y en tu futuro, porque el pasado ya lo ha resuelto. Así que descansa, confía, confía. Él te comprende. Y por último, versículos 39 al 41, Él nos da un consejo. Una vez que hemos orado, una vez que hemos determinado nuestro corazón a esperar y hemos reconocido que Él está involucrado 100% con nuestra vida y obrando más allá de lo que podemos comprender, escucha esto, versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta le respondió: Señor, pero si ya huele mal, lleva 4 días muerto. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice que entonces quitaron la piedra del sepulcro donde había sido puesto Lázaro. Y Jesús oró y le dio una orden a Lázaro. El último consejo que el Señor nos da es este: escucha, cree y obedece. Escucha, cree y obedece. El secreto de la vida, yo lo comparto mucho con los jóvenes y con los hermanos que están empezando en el ministerio y que tienen dudas de cómo tener éxito en el ministerio. Es muy sencillo. El secreto de la vida cristiana, el secreto del ministerio cristiano, el secreto de la vida en general para tener éxito es uno y muy sencillo. Haz caso. Aprende a hacer caso. Haz caso a los que saben. Las mejores enseñanzas no están en la universidad. ¿Saben dónde están? En la gente mayor, en los ancianos, las personas que tienen muchos años de vida, que se han equivocado muchas veces, pero que saben de qué hablan. Haz caso a los que saben. Haz caso a tus pastores. Haz caso a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para acompañarte en tu proceso de madurez, de crecimiento. Haz caso. Y luego obedece. Cuando creemos muchas veces que ya no hay esperanza, es cuando Jesús da la orden. Y ahí debemos escuchar la voz de Dios, debemos creer lo que Él nos está diciendo y debemos obedecer. Porque, ¿os acordáis cuando Jesús fue a Nazaret? Dice que Él pudo hacer muy pocos milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. Dice, por la incredulidad de ellos no he podido hacer milagros. Pero en cambio, vemos que por la fe de algunos, el Mar Rojo se abrió, el Jordán se abrió, los leprosos fueron sanados. El aceite de la vasija nunca escaseó, sino que sobreabundó. Por la fe y la obediencia es que los milagros de Dios ocurren en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, si escuchamos
creemos y obedecemos a Jesús, el milagro tendrá lugar después del tiempo de la espera. Y sobre todo veremos la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Porque la fe es precisamente esto, es creer sin ver para luego obedecer para llegar a ver. La fe es creer sin ver y luego obedecer para poder ver. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Queridos hermanos, cuando pasamos por estos procesos, llega muchas veces el día en que abrimos los ojos y de repente vemos que lo que le hemos estado pidiendo a Dios durante tiempo y por lo que hemos esperado ha tenido lugar, ha sucedido. Dios ha hecho el milagro, la necesidad ha sido suplida, Jesús ha obrado, su voluntad se ha hecho. Y una vez más, el Señor ha sido glorificado. Porque sabéis, no se trata de que Dios nos dé lo que le estemos pidiendo, se trata de que Dios haga su voluntad y Él sea glorificado. De eso se trata la vida con Jesús. Porque al final lo que tenemos aquí es pasajero. Hay veces que estamos sanos, otras veces estamos enfermos, es pasajero. Hay veces que metemos la mano en el bolsillo y encontramos billetes, y otras veces metemos la mano en el bolsillo y encontramos monedas pequeñas de céntimo, es pasajero. A veces tenemos un buen trabajo, a veces nos toca trabajar de cosas que no son nada agradables, es pasajero. Pasamos gran parte de nuestra vida, tal vez con un esposo, una esposa, con hijos, con personas a nuestro alrededor y de repente pasan los años y esas personas van desapareciendo. No pasa nada, es pasajero. Esta vida es pasajera. Seguro que si le preguntamos a Julio de la Montaña, ¿a que os acordáis de cuando Samuel era un pequeño cabezón dando guerra por casa? Ahora es un cabezón grande. ¿Y habéis cerrado los ojos? ¿Los abrís? Anda, y se casa. Es que la vida es así, es un suspiro. Es un suspiro. Un día somos nietos y al día siguiente somos abuelos. Todo, absolutamente es todo pasajero. Pero ¿qué dice el Señor? Que mi palabra y los que hacen mi palabra permanecen para siempre. Entonces, mis amados, ¿cuál es la conclusión de todo este discurso? Pues que tal vez Dios no siempre haga las cosas a nuestra manera. Han pasado 11 años y a veces todavía lloro cuando recuerdo a Dina. Pero sé que, 1, Dios no se equivoca. 2, ella está en un lugar mucho mejor que el nuestro. 3, su marido ha podido rehacer su familia, conocer a otra hermana y seguir sirviendo al Señor. Esos hijos no se han quedado sin madre. Y aunque pudiera parecer un parche, el Señor lo sabe todo. Ahora, aunque a veces lloro la ausencia de una persona porque el corazón está ahí, me alegro y me deleito porque no solamente yo, sino también sus padres, Miguel y Bego, su hermana Saray y Lidia, las personas con las que compartimos la vida y compartimos la tragedia también, hemos aprendido algo. El éxito de la vida está en dejar a Jesús hacer las cosas a su manera. Porque Él ahí se glorifica. Entonces no sé cuál es tu situación, desconozco los detalles de muchos de la vida de vosotros, no sé si estás en el tiempo de la espera, si estás disfrutando del cumplimiento de las promesas, si estás en el tiempo de intentar comprender a Dios, no lo sé. Lo que sí sé es que si te acercas a Dios, te acercas al Padre, Él te va a escuchar. Sé que si descansas en Él y esperas, Él hará. Sé también que si alguien está involucrado, alguien está implicado al 100% en tu vida, ese se llama Jesucristo de Nazaret. No hay nadie más involucrado en tu vida que Jesús. Y también sé que cuando Jesús diga la palabra, si tú oyes, crees y obedeces, verás milagros en tu vida. Te lo digo por experiencia. Verás milagros en tu vida y sobre todas las cosas, Dios será glorificado. Las últimas palabras de Jesús fueron estas: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice al final, y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el final. Jesús dijo que estaría con nosotros siempre, y a veces hay tormentas, a veces hay terremotos. Él dijo que sería así, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo y todas sus cosas. Ahora, algo maravilloso que debemos recordar siempre es que, aunque las olas sean demasiado altas, detrás de las olas siempre está Jesús. Aunque a veces la tormenta sea demasiado fuerte, la noche oscura, Él, cuando da un paso hacia adelante, abre las tinieblas, calma la tormenta y se glorifica con nosotros y en nosotros. ¿Amén? Así que, mis amados hermanos y hermanas, guardemos esta historia que seguro que todos conocíais en vuestro corazón. Guardemos este discurso, este diálogo de Jesús con dos mujeres que lo amaban mucho, como tú lo amas a Él también. Y aprendamos a orar, aprendamos a esperar, aprendamos a recordar que Él nos ama y quiere y tiene lo mejor para nosotros. Y después aprendamos a abrazar su voluntad, obedeciendo, creyendo y viendo la gloria de Dios. Amén.